tal? Buenos días, bienvenidos a este tiempo de adoración a Dios. Gracias por estar en estos momentos, por disponer tu tiempo para estar reunidos por estos medios. Esperemos que ya pronto volvamos a la normalidad, pero mientras vamos a aprovechar este momento para acercarnos a Dios, y nosotros damos gracias por tu vida, gracias porque sabemos que Dios ha estado contigo en medio de luchas y de dificultades. Tú has salido victorioso y prueba de ello es de que tú estás presente aquí, listo y dispuesto con tu corazón para alabar el nombre de Dios. Así es que vamos a elevar una oración para que Dios se agrade de estas alabanzas, de todo lo que está preparado para adorarle y servirle. Gracias Dios por la disposición de mis hermanos, de todas las personas que por medio de este video vamos a alabar tu nombre, vamos a glorificarte, Señor, porque tú eres digno y merecedor de toda alabanza, Señor. Gracias, Señor, por los que estamos conectados y a los que no, Señor, tú pones en sus corazones esa disposición, pon en sus corazones esa necesidad de estar reunidos para alabar tu nombre, Señor, porque tú eres grande, poderoso, misericordioso, Señor, y digno de toda alabanza. Gracias y nuevamente, Señor, te pedimos que tú nos sigas guardando y que nos sigas bendiciendo. Amén. Vamos a alabar el nombre del Señor. Usa tus palmas, usa tu pandero, lo que tengas a tu alcance, hasta con tu propia voz. No nada más es como ver un programa de televisión. Acuérdate que estamos reunidos para alabar, o sea, vamos a hacer lo que siempre hacemos. Alaba tu nombre, usa tus palmas. Si quieres danzar, dánzale, no hay problema. Todo es para la honra y la gloria del Señor. Amén. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir el honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Quiero gritarlo
culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Dios me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, libre soy. Donde el Espíritu de Dios está, hay libertad, puedo adorar. Todas mis culpas y maldades fueron borradas en la cruz, libre soy. Perdonado soy, solo por tu amor, no hay más condenación. Cristo me libertó, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy, libre, Él me hizo libre, Él venció la muerte por mí, libre soy, caen las murallas, caen las cadenas, Dios destruyó, libre soy,
manos, aunque no tenga fuerza, levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerza. Levanto mis manos, aunque tenga mil problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van, nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Todo eso es posible, todo eso es posible cuando levanto mis manos. Muy buenos días.
Me da mucho gusto estar con ustedes en este día para compartir la palabra de Dios. Y bueno, pues es justamente en el Sermón del Monte que quiero compartirles esta palabra que se encuentra en Mateo 6, del 25 en adelante. Y dice lo siguiente: Por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué han de comer o qué han de beber, ni por su cuerpo, qué han de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Miren las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero nuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Padre, en el nombre de Jesús, te damos muchas gracias en esta mañana, porque podemos estar en tu presencia, alabándote y bendiciendo tu nombre, considerando tu palabra, Señor, porque tu palabra es verdad. Gracias porque el reino de los cielos se ha acercado, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Ponemos este tiempo en tus manos para que tu Santo Espíritu nos revele los que hemos de aprender en este día para poderlo aplicar en nuestra vida. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias. Amén. Bueno, pues el título que le puse a este mensaje es Buscando el Reino de Dios. La base bíblica es Mateo 6:33. Y bueno, en lo general, toda persona de alguna manera se preocupa por las necesidades básicas, como es la comida, el vestido, entre otras cosas, para vivir tranquila y holgadamente. Los afanes de este mundo. Como acabamos de escuchar la palabra, dice el Señor, que no nos preocupemos por esos afanes. Sin embargo, en la mayoría de los casos, vemos cómo la gente busca en lugares equivocados. Se afana, se preocupa por cosas que no valen la pena, ¿sí? Y no tienen idea en dónde buscar. Se les nubla la vista. Una de las verdades icónicas o de mayor importancia para nuestra vida es la que dice el Señor a través de su palabra en Mateo 6:33, como acabamos de leer. Dice, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas te serán añadidas. Y bueno, digo icónicas porque el reino de Dios se nos presenta en la Biblia de principio a fin. En esta parte del Sermón del Monte muestra lo frágil que son las riquezas que juntamos aquí en la tierra y que nos afanamos en conseguirlas. Esas riquezas se echan a perder, se pueden destruir por el paso del tiempo, pero además corren el riesgo de que estén a merced de los ladrones. Jesús también dijo lo siguiente: recuerden
que la verdadera riqueza consiste en obedecerme de todo corazón. Así lo dice también en Mateo 6:21, dice, porque donde está tu corazón, ¿sí? Donde está tu tesoro, ahí también está tu corazón. A continuación, mencionó el ejemplo de los pájaros y de las flores del campo, ¿sí? Es Dios quien cuida de ellas. Si el Señor cuida las flores y los pájaros, ¿cuánto más a sus amados hijos? Él tiene cuidado de nuestras necesidades y está pendiente de nosotros. Eso debemos entender. Es un Padre amoroso, un Padre que cuida de sus hijos. Sabiendo que Dios suple todas nuestras necesidades, Jesús nos desafía para que invirtamos en los valores eternos, que coloquemos el reino de Dios en primer lugar de nuestra vida. Cuando tengamos esa seguridad en nuestro corazón, no faltará tiempo para que estudiemos su palabra, para que oremos y para que demos testimonio de Dios. El reino de Dios se trata de la esfera en la que Dios reina, en la que su voluntad es respetada y cumplida. Dios es el creador del universo. Asimismo, es el rey de las naciones, el soberano del mundo entero. El paraíso estaba a cargo de Adán y había sido llamado a dominar sobre los animales y a dominar sobre la tierra, en estrecha dependencia de Dios. Por el pecado, el hombre se apartó voluntariamente de su sometimiento a Dios. Y fue ahí donde perdimos la brújula y nuestro sistema de valores fue distorsionado. Y sabes, a través de los tiempos, el hombre busca tener un equilibrio en esos valores y un sentido de justicia. Busca tener la solución de todos los problemas. Busca vivir en un mundo pleno, en un mundo justo. Recuerdo que en mi vida de estudiante, haber leído un libro de Tomás Moro, se llama su autor, se llama La Utopía. Y bueno, esta utopía consistía en lo siguiente: data el autor de una ciudad, de un lugar donde todas las cosas estaban bien dirigidas. Es decir, que no había problema de robo, que no había problema de abuso, que no necesitaba esa ciudad policías, que las necesidades eran suplidas, que no había egoísmo, no había envidias. Total, que era un mundo ideal. Me pareció un buen libro. Sin embargo, también otro libro que leí, La República, recuerdo que se llama La República de Platón. La República de Platón consistía en una cena que se celebraban con Aristóteles, Platón y otros personajes, y consistía en buscar la forma de gobierno, la forma ideal, ¿sí? La forma de que la riqueza fuera bien distribuida, que hubiera justicia, que hubiese verdad, las leyes fueran efectivas, el gobierno que gobernara adecuadamente. También se consistía en la propiedad, el bien común, entre otras cosas. Y deben considerarse dentro de esa república perfecta que ellos buscaban y que finalmente yo creo que es la idea y la intención de todo gobierno, que todo funcione adecuadamente, ¿sí?
Por supuesto que no estoy comparando a estos autores con el reino de Dios. Únicamente me refiero a la búsqueda del hombre para vivir en un mundo equitativo, en un mundo ideal. Desafortunadamente eso no se ha podido lograr. Pero ¿sabes? Cuando vengo a Cristo me doy cuenta que existe un reino espiritual, un reino que es real y no es una utopía, es decir, no es una fantasía, que es un reino perfecto y que está gobernado por el Todopoderoso. ¡Qué bendición!, ¿no crees? ¡Qué bendición saber esto! Lo único que tenemos que hacer es buscar a ese reino, en ese reino de Dios. ¿Sí? Acercarnos a Dios es fundamental. Y, ¿sabes? A veces puede haber muchos impedimentos para acercarnos a Dios, para buscar a ese Dios, aun cuando sepamos, ¿verdad? Aun cuando ya le hayamos recibido, ¿sí? Sin embargo, nos damos cuenta que en la sociedad consumista en la que vivimos, es común escuchar algo como: no tengo tiempo para ir a la congregación, ¿sí? Esa falta de tiempo indica que no tenemos claro nuestros valores, ¿sí? Y nuestra prioridad denota que no es el Señor. La ansiedad de conquistar más bienes y dinero nos aleja de Dios. Además, al concentrar nuestros esfuerzos en acumular bienes materiales, no conseguimos la paz y la tranquilidad que Jesús nos ofrece. Si invertimos en el reino de Dios, ¿sí? Él suplirá todas nuestras necesidades. Él suple las necesidades de sus hijos. Y sabes, hay dos lugares donde hay que buscar únicamente. Dos lugares, ¿sí? Uno es el reino de Dios y su justicia. Y el otro es buscar en el mundo de las tinieblas. Y pues para buscar en el reino de Dios, lo primero que debemos de reconocer es que en todo reino hay un rey, y en este caso es Dios, el Rey eterno, el Rey glorioso, creador del universo. Así lo podemos ver en el Salmo 24:1. Dice: del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Así que Él es el Rey de las naciones, el soberano del mundo, el soberano del universo. El reino de Dios es la esfera de gobierno en la cual debemos vivir en todas las áreas de nuestra vida. Es decir, que son nuestras normas de conducta por las cuales estamos dispuestos a caminar en justicia, ¿sí? Son como un parámetro en nuestras vidas. Es la dirección, es la guía para vivir una vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Y bueno, pues todas nuestras decisiones deben de ser tomadas en base a las leyes de este reino, es decir, a las leyes de Dios. Todo aquel que es ciudadano del reino debe de buscar vivir para la gloria de Dios y no para su propia gloria. Que el principal motivo sea para agradar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, muchas veces podemos decir, bueno, pues sí, yo leo la Biblia y busco la Biblia en la mañana o en la tarde, y es que tengo que leer, es que tengo que orar, es que tengo que ir, No es que tengas, es que tienes el deseo de buscar a Dios, deseo de orar,
deseo de congregarme. Ese es un deseo intrínseco por parte de los hijos de Dios. No es que tengamos la obligación, no es que lo hagamos por costumbre, porque a veces lo podemos hacer. Ya no vamos con la intención de buscar a Dios en ese día domingo. Vamos porque es costumbre, porque tengo que cumplir, o porque ¿por qué haces las cosas para Dios con una indiferencia que no es la correcta? ¿Sí? Así es que cuando vivimos al abrigo de la voluntad de Dios, como hijos tenemos derechos y obligaciones. ¿Y cuáles son esas obligaciones? Bueno, pues lo primero que tenemos que conocer es la voluntad de Dios, y para ello el único lugar donde podemos buscar es en la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar la voluntad de Dios, ¿sí? Ahí vamos a conocer esas bendiciones que el Señor nos promete, pero también vamos a enterarnos de lo que a Dios le agrada, de lo que Dios quiere que hagamos, ¿sí? Porque Él es nuestro ayudador. Él nos va a ayudar y a orientar a hacer las cosas, a llevar una vida plena conforme a su voluntad. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Dice, son dos cosas, el reino de Dios y su justicia. ¿Cuál es la justicia de Dios? Dice en Romanos 21, 26, vamos a ver qué dice Romanos 3, 21. Dice lo siguiente, Romanos 3, 21 al 26. La justicia es por medio de la fe, dice el título, dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. No todos pueden entrar al reino de Dios. Únicamente los que tienen el Espíritu de Dios, el Espíritu de Cristo, pueden hacerlo, ¿sí? Cristo es el camino, la única puerta que existe para entrar, como en los días de Noé. ¿Recuerdan ese pasaje de Noé? Donde el arca únicamente tenía una sola puerta. Ese fue el diseño de Dios. Una sola puerta donde podían entrar exclusivamente. No había más. En Juan 10:9 dice, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. Así que Jesucristo es el único camino para entrar al reino de los cielos. Dice su palabra, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es en este lugar donde aprendemos la verdad de lo que es el bien y lo que es el mal. Es cierto que vivimos en un mundo caído, contrario a las normas de Dios.
Por ejemplo, lo que para el mundo está bien, las relaciones fuera del matrimonio, el Señor las condena. En Colosenses 3:5 dicen, hagan morir pues lo terrenal en ustedes. Fornicación, impurezas, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Vemos pues aquí cómo la palabra de Dios es contraria a lo que el mundo tiene, el mundo y sus deseos, ¿sí? Cuando vivimos en la esfera de lo terrenal, aún siendo cristianos, podemos ser confundidos por la opinión de la sociedad en que vivimos, ¿sí? Si nosotros escuchamos o pasamos más tiempo escuchando la voz del mundo, ¿qué va a pasar? Nos podemos confundir e ir por esa línea del mundo. Por ejemplo, lo que para ellos el matrimonio es algo obsoleto que ya pasó de moda, que es arcaico, que causa dificultades. Para Dios, el matrimonio es honroso. En Hebreos 13:4 dice, honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios, ¿sí? Entonces, nosotros debemos estar en el entendido de que cuando escuchamos la voz del mundo, cuando no estamos pegados, ¿sí?, a la vid, estamos a merced de lo que dictan las modas del mundo y no es lo que Dios quiere para nuestra vida, ¿sí? Las características de los hijos del reino son primordialmente que no buscan las cosas materiales, buscan primeramente el reino de Dios y su justicia, porque ahí está, en las cosas materiales no está la felicidad. Dice el Señor, ahí no vas a encontrar la felicidad. La felicidad está en las cosas que se hacen en el corazón cuando se hacen para Dios. Cuando tu corazón está inclinado a Dios. Y bueno, pues tal parece que el Sermón del Monte es contrario a nuestra cultura, es contrario al mundo, ¿sí? Tal parece que todo eso es contrario. El Señor nos dice que para alcanzar la verdadera felicidad y la vida eterna, debemos de comportarnos de tal manera, ¿sí? Debemos ser pobres en espíritu y humildes para vivir con mansedumbre todas las situaciones que enfrentamos en esta vida, porque Dios tiene el control de todas las cosas. Lo único que tenemos que hacer es tener fe en que Dios va a suplir nuestras necesidades después de que nosotros recibimos la instrucción divina y nos comportamos en consecuencia en nuestra vida. Buscar primeramente el reino de Dios es confiar en que Dios tiene el control de nuestras necesidades. Si lo buscamos y nos dice que todo lo demás vendrá por añadidura, no tendremos que preocuparnos. Nosotros a veces contrariamente buscamos las añadiduras y eso no es lo correcto. Lo correcto es que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás, todas esas necesidades de vestido, esas necesidades de recursos económicos para nuestra alimentación, para nuestra subsistencia. Dios tiene cuidado de nosotros. Nos va a suplir esas necesidades. Lo primero que tenemos que hacer es conocerle y ser guiados por Él. Y ahí vamos a encontrar todas esas cosas que Dios nos va a suplir, ¿sí? Como ciudadanos del reino debemos de saber que somos la sal de la tierra
Y si la sal se desvanece, ¿con qué será salada? No sirve más para nada sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. Así dice Mateo 5:13. Y también nos dice en su palabra que somos la luz del mundo para alumbrar delante de los hombres y mostremos cómo se obedece a Dios, haciendo buenas acciones, no solamente con nuestra buena conducta, sino con la palabra de Dios. La palabra de Dios debe de ser una constante en nuestra vida diaria, aplicándola en todas las áreas de nuestra vida. En el ejemplo de la oración que es el Padre Nuestro, primero pide por las cosas espirituales y luego por el alimento físico. Y lo debemos de hacer con un sentido de agradar a Dios y no con motivos propios, ¿sí? Que nuestra verdadera motivación sea estar en esa ciudadanía por el valor que tuvo la muerte de nuestro Señor Jesucristo. En Romanos 12, del 1 al 2, dice lo siguiente: Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es nuestro culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprueben cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios tiene buenos planes para nosotros, planes agradables y perfectos para sus hijos. Así es que nos amoldemos a las cosas de este mundo, que nos dice que nosotros nos transformemos nuestra forma de pensar de acuerdo a la voluntad de Dios y que no sigamos las cosas de este mundo. Él quiere transformarnos en un pueblo con una mente renovada, ¿sí? Para que vivamos y que seamos formas honorables y que le obedezcamos, ¿sí? Debido a que Él quiere lo mejor para nosotros y por haber dado a su Hijo para que tengamos una vida nueva. Debemos ofrecernos con gozo en el sacrificio vivo para el servicio de Dios. Debemos de hacerlo con agrado, ¿sí? Debemos de hacerlo con esa plena conciencia de agradarle a Dios. Dice, no se conformen a este siglo. No tenemos necesariamente que estar conformes con la conducta y con las costumbres de este mundo, que son por lo general egocéntricas, que son por lo general corruptas, podemos decirlo así. Dice que no nos afanemos, ¿sí? Que no nos preocupemos en buscar las cosas que se van a destruir al final. Esas cosas son las añadiduras finalmente, que esas van a ser suplidas. Esas añadiduras que tenemos, el Señor nos promete hacerse cargo de ellas. Busca las cosas de arriba que son eternas. Buscar las cosas que sean con eternidad, ¿sí? Es lo más valioso. Tenemos que sembrar en el reino de los cielos, ¿sí? El que siembra generosamente cosechará. Esto es, en el reino de los cielos. Tenemos que buscar con fe en el reino de Dios. Esa fe que se acerca a Dios. En Hebreos 11:6 nos dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Considerar a Dios ante todas las cosas debe ser nuestra principal prioridad
ya que Él se encarga de todo lo que nos preocupa en nuestra vida diaria. Él se encarga de ello. Es decir, dejar a un lado esas cosas que finalmente vienen por consecuencia de obedecer y servir al reino de Dios, servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que Él es galardonador de los que le buscan. Él nos va a premiar, ¿sí? Él nos va a premiar al final. Es una promesa de parte de Dios que debemos de considerarla para buscarla con más ahínco. Lo más importante es buscar las cosas del reino, ya que éstas son eternas y no las que nos brindan una felicidad pasajera. En 2 de Pedro 3, del 10 al 11 nos dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechadas, ¿cómo no deben ustedes andar en sana y piadosa manera de vivir? Lo importante, recalco, es lo eterno. Lo único que no va a perecer es lo que acumulamos en el reino, ¿sí? Y esto solo lo podemos lograr a través de la fe y vivir por fe en servir al reino de Dios. En Filipenses 1:21 dice, porque para mí, dice Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Así que es importante priorizar nuestros valores eternos. En Mateo 11:12 dice, desde Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos la arrebatan. Y bueno, esto lo podemos interpretar de la siguiente manera. Para ingresar al reino de los cielos se requiere coraje, se requiere fe resuelta, determinación y tolerancia, entre otras cosas, debido al rechazo de los que están en contra de las normas de Cristo. Nosotros, como hijos de Dios, debemos de esforzarnos por compartir la palabra, así que debemos nosotros estar atentos a lo que Dios nos indica en su palabra, ¿sí? Poner la mira en las cosas de arriba nos dará como resultado la verdadera riqueza y la verdadera paz. Jesús dijo, la verdadera riqueza está en obedecerme de todo corazón. Como dijimos anteriormente en Mateo 6:21, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Bueno, pues concluyendo en esto, y esta conclusión la tomamos de Colosenses 3, del 1 al 4, ¿sí? Dice lo siguiente, pues si han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Pongan la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces ustedes también serán manifestados con Él en gloria. Buscar las cosas de arriba significa luchar por poner las prioridades del reino en nuestra práctica diaria. Significa preferir lo eterno antes que lo temporal. Porque han muerto significa que nuestro deseo por este mundo debería de ser como el de una persona que está muerta. Nuestro verdadero hogar es donde Cristo vive.
Ahí vamos a encontrar el gozo y la felicidad eterna. Significa también mirar desde la perspectiva de Dios y hacer lo que Dios le agrada. En realidad, este es el antídoto para el materialismo en el que hoy vivimos. Cuando leemos que nuestra vida está escondida en Cristo, significa que está segura en las manos de Él. Así es que, mis amados hermanos, tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, poner nuestros valores, ¿sí?, en práctica de acuerdo a la instrucción que Dios nos da. Vivir una vida como Cristo la vivió, sin pecado, con mansedumbre. Y bueno, pues si tú estás escuchando este mensaje por primera vez y deseas ser partícipe de esa vida eterna, de ese reino de Dios, la única entrada es Jesucristo, que dio la vida por nosotros, el único que puede perdonar nuestros pecados y limpiarnos de todo pecado. Si tú quieres pertenecer a la familia de Dios, puedes hacerlo haciendo una oración como la siguiente. Padre, he escuchado en esta hora que tú eres el camino, la verdad y la vida. He escuchado también que eres el único que puede perdonar mis pecados, porque tú diste tu vida en propiciación por mis pecados. Gracias por ese sacrificio que hiciste por mí. Gracias, Señor, y te pido que perdones mis pecados. Te pido que me guíes en tu camino y te recibo como mi único Salvador para que gobiernes mi vida. Te doy gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues les agradezco el haber compartido conmigo esta palabra que viene de parte de Dios. Que tengan buen día. Dios les bendiga.